¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Una vez más nos encontramos en esta nueva edición platicando con las leyendas. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, día especial para un gran amigo especial, un gran jugador de fútbol de aquel país centroamericano que grandes alegrías le ha dado a esta área de la CONCACAF. Es la que ha alzado la mano cuando se trata de mundiales. Ahí están peleando, ahí están dando todo lo que pueden dar y pueden dar mucho más. Es una grata revelación hablar de Costa Rica y para mí un enorme placer poderles presentar a ustedes a un grandísimo amigo, un gran compañero del fútbol como es Austin Berry, que está aquí con nosotros. Mi brother, pura vida, como dicen ustedes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, con mucho gusto, un placer para mí estar aquí en tu programa y bueno, esperando poder compartir y pasar un rato agradable, ameno y pues que la gente conozca un poco más de quién soy. Muchísimas gracias. Y bueno, realmente hablar con grandes personalidades es volverles a preguntar realmente, volver a nuestros inicios. No sé si te acuerdas, mi querido Austin, cuando el equipo del barrio ganaba 20-0 y de repente alguien gritaba, gol gana, y el que venía perdiendo era el equipo ganador y la Copa del Mundo era la Coca-Cola de 2 litros, y ahí éramos felices y no lo sabíamos, mi querido Austin. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que todo jugador a manera profesional en su momento siempre jugó su mejenguita, como le llamamos aquí en el barrio, con sus amigos y ahí me acuerdo bien bien que casi que hasta cuando ya no se podía ver el balón, hasta ahí finalizaba el partido o la mejenga y bueno, eran ratos muy amenos donde se compartía con amigos, con hermanos, con familiares y eran ratos muy divertidos, ¿verdad? Porque después de esas mejenguitas era la vacilada hacia el rival que perdía. Claro, correcto. ¿Cómo olvidar cuando la pelota se iba abajo del carro y era tiempo para que podamos ahora sí que agarrarla con la mano y tirarla al aire y volver a empezar de nuevo el partido, la cascarita, como decimos aquí en México, mi querido Austin. Pero cuéntame, mi brother, ¿cómo es que te empiezas a... Una cosa es que te guste el fútbol, que nos guste el fútbol, es algo, una pasión que llevamos por dentro desde que nacemos, siempre pedimos la pelota, pero ¿cómo te fuiste desenvolviendo poco a poco hasta llegar al profesionalismo, mi querido Austin? Sí, bueno, yo Hugo, soy de una ciudad fuera del área metropolitana, o sea, fuera de la provincia de San José. Soy de la zona de Limón, Oh, claro. de Limón, pero incluso no de Limón Centro, sino también de las zonas rurales de Limón. Yo pues inicié a la edad como de 14 años, entre 12 y 13 años, comencé a nivel infantil ahí jugando en la zona. Y bueno, producto de esto, el equipo al cual yo representaba, en el cantón que yo representaba, no sé para ustedes cómo se llamaba Pueblo, creo que es, de una zona Correcto, X, correcto. pues llegamos a la final de la parte esa que estábamos organizando, o que se estaba organizando el torneo, por estar en esa final a nivel infantil, estaban haciendo la escogencia a nivel nacional de jugadores que vinieran a hacer pruebas aquí a San José para quedar en la selección infantil. Eso era por el año 85 aproximadamente. Obviamente mandaron un visor, las selecciones, la selección nacional de acá, mandó un visor a ver esa final. Y dentro de esa final, pues me escogieron a mí junto con otros 3 compañeros para venir a hacer una prueba. Y a raíz de esa prueba que vine a hacer, pues quedé en esa primera selección infantil en el 85. Y a partir de ahí fue que ya comencé de manera, digamos que profesional y con un equipo muy organizado, pues a formar mi carrera como futbolista, ¿verdad? Austin, en aquellos tiempos, esa época que nosotros le llamamos la época de oro, porque por todo lo que vivimos, por todo lo que convivimos con los compañeros, con los amigos de la calle, de la cuadra, de donde vivíamos, era algo importantísimo realmente, pero el fútbol no era tan bien visto como es ahora. Antiguamente nuestros padres, lo primero que te obligaban era primero el título universitario y después te vas a jugar al fútbol. Muchos de los casos así fue, no como ahora de que pues ya los muchachos desde los
10 años el promotor viene siendo el papá que ya los está llevando a los equipos, a promoverlos y todo. El fútbol cambió definitivamente. ¿Cómo fue ese paso contigo, mi querido Austin, entre escuela y lo que tanto amabas que es el fútbol? Sí, definitivamente ahora, pues o antes no había tanta publicidad en redes sociales, realmente eran pocos los que podían ver y analizar tanto como ahora, digamos, o ver jugadores o ver figuras, ver prospectos de futbolista. Yo en mi caso, como te mencionaba, eso fue en el 85 aproximadamente, yo estaba todavía estudiando, estaba en el colegio. A raíz de eso, en ese periodo me vine, yo tenía que viajar casi 5 horas para venir aquí a la ciudad, Wow. a entrenar en las tardes, y como estaba estudiando, tenía que regresarme al día siguiente para continuar con mis estudios. Gracias a Dios, como vos bien lo mencionabas, los papás a uno antes le exigían esa parte, la parte académica. Yo, gracias a Dios, pues siempre tuve la idea y la base de continuar estudiando paralelo, digamos, a lo que me gustaba, que era el fútbol, ¿verdad? Y bueno, obviamente pasé una selección juvenil, pasé ya al fútbol profesional y logré sacar una carrera académica. Yo estudié administración de empresas y bueno, ahí tuve que hacer mis esfuerzos también, en el sentido de que muchas veces terminaba un entrenamiento y tenía que regresarme para finalizar el colegio. En la universidad fue igual, muchas veces me iba hasta 3 semanas, ya sea con la selección o de gira con el equipo, y tenía que regresar a continuar con mis estudios. Obviamente me tardé el doble, el triple de lo que un estudiante normal podía, pero gracias a Dios al final pude culminar con mi carrera profesional con un título académico. Dice que el que persevera alcanza, mi querido Austin, y así fue. En cuestión de los profesores, en cuestión de los maestros, que hay que mandarles un fuerte abrazo a todos los maestros de aquí de México. No sé si en Costa Rica se festeja el Día del Maestro, pero aquí en México hoy se festeja el Día del Maestro y le mandamos un fuerte abrazo a todos los maestros hoy por su día. Pero realmente los teachers, los maestros, los profesores apoyaban al talento, en este caso al deportista, de que tiene condiciones como para salir adelante en esa profesión de deportista, de futbolista, en tu caso. ¿Hubo apoyo en tu parte, mi querido Austin? Sí, sí, obviamente pues hubo apoyo en el sentido y por lo menos en lo que a mí respecta no me puedo quejar, en el sentido de a la hora de faltar, pero también había un compromiso mío, o sea, de ponerme al día con materia, de ponerme al día con exámenes. Entonces yo creo que fue un complemento a ambos, o sea, los maestros, los entrenadores, perdón, los profesores, al ver también mi compromiso hacia el estudio, pues me daban esa oportunidad de poder faltar y que no me cubrieran las ausencias, pero a sabiendas de que yo siempre que regresaba les cumplía también, ya sea con tareas, con trabajos, con exámenes atrasados que tenía, y pues puedo decir que sí, que en mi caso tuve la oportunidad y la confianza y el respaldo, digamos, de tanto de maestros como de profesores universitarios para darme la oportunidad. Austin, muchos años con el club alajuelense, allá en Alajuela, pero dime la verdad, mi querido Austin, ¿cuál era tu equipo de tus amores en tu niñez? Ok, aquí voy a ser muy sincero, como siempre lo soy. Yo jugué acá en Costa Rica con Alajuela 9 años y con Heredia 8 años, a nivel nacional. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo bien que yo era seguidor del Herediano porque mi mamá seguía el equipo herediano. Sin embargo, el equipo que me dio a mí la oportunidad de profesionalmente, de darme a conocer, de crecer, de ganar campeonatos, de que mi carrera iniciara, fue Liga Deportiva Alajuelense. Y hoy por hoy, obviamente es el equipo de mis amores, me declaro liguista y siempre lo he dicho, lo he mantenido, porque como te lo explicaba, pues fue el equipo que me dio a conocer profesionalmente, fue donde tuve mis mayores alegrías, y de ahí que mi corazón es liguista, y sin embargo la gente lo que más recuerda es cuando yo estaba con Heredia. Suele suceder, pero a final de cuentas era el equipo pues ahora sí que de la jefa, de la patrona, de la mamá. O sea, tenías que defenderlo, el orgullo también, mi querido Austin.
Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que, aunque mi mamá después cambió también, ¿verdad? Obviamente al ver a su hijo que está en Alajuela, o sea, pero yo creo que el destino deparó que, por ejemplo, yo solo jugara con esos dos únicos equipos a nivel nacional y de ahí que también que de una u otra forma pues complaciera a mi madre en algún momento en haber jugado con el equipo que en un principio fue de sus amores, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y hablando del Club Herediano, quiero mandarle un fuerte abrazo, un gran saludo a mi gran amigo Jafé Soto, que está actualmente como director técnico. Bueno, creo que todavía está como director técnico del Club Herediano y al presidente del club. Ahora está como gerente, ahora volvió como gerente. Ya está como gerente. Bueno, Gerente. es que si no es gerente del club, es entrenador. Y si no, o sea, él hace de todo allá, parece dueño del club realmente, el buen Jafé Soto. Y mandarle también un gran abrazo, mi querido Retana, que es el presidente del Club Herediano, que amablemente estuvimos compartiendo allá en San José de un rico café y platicar del fútbol, esas anécdotas que me platicaba cuando el club venía a hacer su pretemporada aquí a México y muchas cosas que platicamos allá. Pero volviendo al tema, mi querido Austin, realmente el club de tus amores, el club liguista, el club alajuelense, donde también tuve la fortuna de pisar el estadio. Te comentaba antes de entrar aquí a la plática, el convivio que tuve con Karevich, que allí que nos encontramos sin querer, y realmente fue un gran jugador también aquí en México él. Y bueno, y poco a poco te entraste al alajuelense y fueron puliendo el diamante, como bien le digo, ¿no? Fueron puliendo tus cualidades para que puedas desenvolverte y desarrollar ampliamente lo que fue tu fútbol, mi querido Austin. Sí, definitivamente. Y te cuento una anécdota ahí, Hugo, cuando yo, a nivel infantil, que te comenzaba antes de pasar a la selección juvenil, obviamente como yo me seguía destacando en la zona, en Limón, yo vine a hacer una prueba a Alajuela precisamente, vine como por 15 días a realizar una prueba ahí, y obviamente era un jugador joven, era un jugador con proyección, y como aquí decimos, me dijeron, no nos llamen, nosotros te llamamos, ¿verdad? Esa es la clásica, esta mundial. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, pasó el tiempo, pasó casi como un año más o después, donde yo por haber estado en esa selección infantil, pasé luego a estar en la selección juvenil acá de Costa Rica y hasta ahí, después de haber clasificado al primer mundial juvenil de Costa Rica, que era en Arabia Saudita, En Arabia Saudita, este, claro. en Arabia Saudita exactamente, hasta ahí, pues se volvió a interesar a la abuela por mi persona y hasta ahí fue que yo firmé un contrato con Alajuela, o sea, fue casi año y medio después, pero de las cosas que pasan, ¿verdad? Que primero había venido a hacer una prueba, me habían dicho que no prácticamente, y hasta un año y medio después casi que se me dio la oportunidad para firmar con el alajuelense. Y ya obviamente después del Mundial ese de Arabia Saudita en el 89, pues ya al regresar tuvimos la suerte también que el entrenador de esa selección infantil lo contrataron en Alajuela, entonces fuimos casi como 7, exactamente, y fuimos casi como estaba en ese proceso de recambio generacional también Alajuela y de esa selección juvenil nos fuimos como 7 jugadores para Alajuela y comenzó el cambio generacional en Alajuela, ¿verdad? Me imagino que te habrás topado con el profesor que te digo, te habrá dicho, no nos llames, nosotros te hablamos. Sí, sí, lo que pasa que son circunstancias, o sea, cuando yo fui ahí, prácticamente que tenía que 15 años, imagínate, un chico de una zona rural, ir a hacer una prueba a un gran equipo como el Alajuelense, poca experiencia, no tenía esa formación académica, digamos, de las escuelas de fútbol de acá, prácticamente era mucho innato lo que yo traía, las condiciones, y bueno, todo eso de cierta forma quizás no me ayudaron o quizás no era el momento, ¿verdad? Idóneo. Y bueno, después, como te digo, el destino me paró que otra vez volviera y ya pues con mayor formación futbolística, con mayor experiencia futbolística y bueno, ahí se dio ya todo el inicio. Austin, a qué le atribuyes esto? ¿Se le llama suerte en el fútbol o la cosa ya está escrita? ¿Cómo tú ves toda esta transición? Porque si en un equipo no te atendieron como debió ser, digo entre comillas,
pero al mismo tiempo la selección de Costa Rica te lleva a Arabia Saudita y juegas como titular los partidos allá en Arabia Saudita. ¿Cómo atribuyes todo esto, mi querido Austin? Yo creo que, y sobre todo para los jóvenes que tienen una ilusión y que muchas veces tal vez se les presentan oportunidades como esta, yo creo que mucho va en la constancia, porque no todo en la vida va a ser fácil, no todo en la vida en el primer toque de puerta que uno haga, o sea, llámese en cualquier situación, llámese en lo deportivo, llámese en lo laboral, llámese hasta en una experiencia amorosa con tu primer novia, o sea, no siempre la primera vez que uno toca la puerta se le va a abrir. Yo creo que mucho va en la constancia. Quizás parte, si yo me hubiese echado para atrás totalmente y me hubiera desmotivado en esa primera oportunidad que me dieron para venir a hacer una prueba, y hubiese regresado a mi pueblo y hubiera colgado los tacos, como quien dice, posiblemente esa oportunidad más adelante no se me hubiera dado. Sin embargo, fui constante, regresé, seguí trabajando, seguí luchando por una oportunidad en el momento que se tuviera que dar, y gracias a Dios se dio. Yo considero que mucho jugador profesional que llega, y es un valor fundamental, es tener constancia en los entrenamientos, en la idea, en el sueño que uno tiene, ¿verdad? Para alcanzar sus objetivos. ¿Cómo ves esta transición que ha habido a nivel mundial, mi querido Austin, entre el fútbol que nosotros practicamos en los 80s, 90s, al fútbol que se practica actualmente ya del 2015 o del 2010 en adelante, ¿no? ¿Cómo ves ese gran cambio? Anteriormente, pues era difícil mostrarse ante el primer equipo porque, pues tú llegas con la ilusión, pero los de allá arriba te bajaban, no querían que tú llegaras por X razón, lo que sea. Y ahora al muchacho, al chavito de 12, 13, 14, 15 años, ya prácticamente está cobijado, lo tienen en una burbuja donde es intocable, ahora sí que es el diamante a vender. Sí, sí, definitivamente lo creo que las épocas van cambiando, un mundo tan globalizado, todo, la parte científica, yo te puedo mencionar que, por ejemplo, cuando yo entrenaba, en mi época, en esa época de los 80, 90, eran entrenamientos de 2 horas y media cada entrenamiento, o sea, eran entrenamientos muy largos. Ya ahora usted un entrenamiento prácticamente de hora y media no pasa, o sea, actualmente obviamente hay bases científicas para mejorar ese tipo de cosas, y va evolucionando el fútbol, ¿verdad? Como muchas otras cosas. También esa parte, yo te puedo decir que yo viví un cambio generacional en donde, por ejemplo, yo después de haber llegado del Mundial Juvenil, ya con cierta base futbolística, llegué a ser titular en Alajuela y yo me cambiaba en el camerino de la primera división hasta el día del partido. O sea, los primeros casi 3 meses, y siendo titular ya en el equipo, yo llegaba solo a cambiarme al camerino de la primera división hasta el día del partido. Casi como que tenía que demostrarle al grupo que yo me merecía el estar ahí, me explico. Y yo creo que esto, a veces, por lo menos aquí en Costa Rica, se dice que ahora, o que antes el jugador sudaba la camiseta, era porque él sentía como que tenía que ganarse un derecho para estar ahí, y eso lo valoraba uno demasiado. Entonces uno, cuando lo alcanzaba, pues no quería soltarlo, no quería perderlo, ¿verdad? Yo después de los 90, digamos, vi un cambio en ese aspecto, en donde un chavito, como ustedes le llaman, que tal vez sí tenía muy buenas condiciones o que proyectaba muy buenas condiciones, inmediatamente te lo pasaban al camerino de la primera división con jugadores de 8, 6 años ya de experiencia, con un tú a tú ahí, y entonces yo sentía como que les era muy fácil el estar ahí y el sentirse ya como pertenecientes al grupo, y como que no valoraban ese hecho, ¿verdad? Lo veían como algo, no sé, como cualquier cosa. Entonces, me parece a mí que en los últimos años, quizás lo que eh, eh, ha causado, digamos, cierto, el no sentir esa camisa, es ese hecho, que les llega como muy fácil, ¿verdad? El estar en la primera edición. Es mi percepción, digamos, de lo que yo he visto acá en Costa Rica, y usted lo escucha en los aficionados. El aficionado les reclama mucho a esta generación el que no sienten, el que no viven la camiseta, ¿verdad? Entonces, a cada rato una lesión, lo mínimo que tengan ya salen, o sea, pero bueno, son cosas que son épocas, son generaciones,
y esto pues poco a poco yo creo que tendrá que ir cambiando y ese tipo de aspectos tan pequeños son los que a veces marcan mucha diferencia en un jugador para que una carrera no le dure 2 o 3 años, sino que le dure 10, 14 años o más, ¿verdad? Mi querido Austin, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo hemos platicado con muchísimos compañeros que han estado aquí con nosotros platicando y todos coincidimos realmente, ¿no? A veces como que el futbolista actual no disfruta más bien ese paso como futbolista, como que las cosas se le da muy rápido y lo que más llama la atención es que ahora un contrato que firmas el día de hoy te estás llevando una gran cantidad de lana, de billetes verdes impresionante. No como a nosotros nos dan una caja de Coca-Cola y que te vaya bien. Totalmente, totalmente. Sí, como que se pierde, ¿no? Sí, sí, yo creo que se pierde o se ha perdido quizás esa noción de ese valorar, ¿verdad? De estar en un equipo de primera división y lo que conlleva hacer ese profesionalismo. Por eso te decía, ahí es donde se marca la diferencia entre un jugador que usted dice, y a veces hasta la misma prensa, ¿verdad? Hasta la misma prensa tiene apenas 2 meses y hace un partido bueno o unos 2, 3 partidos buenos y ya te elevan a un nivel y vos 1 año o 2 años después ya lo volvés a ver y ese jugador no tiene la misma regularidad o la misma constancia que cuando inició, ¿verdad? Pero bueno, es parte también de la formación que los mismos clubes tienen que pensar en ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones. Has tocado un tema muy importante realmente, el tema de la prensa deportiva, donde tienes 2, 3 juegos, 4 juegos muy buenos, que las cosas se te dieron porque tienes el apoyo, tienes la confianza que tanto el grupo te da, que puedes desarrollar bien tu trabajo, ¿no? Pero el fútbol a veces es tan intermitente que no sabemos qué pueda pasar en el quinto juego, una baja de juego o lastimosamente una lesión se te viene y vuelve a caer tu nivel, pero la prensa te lleva al estrellato y como que te aporrea en la barra después. Y de repente tú dejas de ser el jugador que soñaba a ser grande, pero todo es porque juegan con la psicología del jugador, Austin. Sí, sí, definitivamente, y juegan con el momento actual en el cual está viviendo el jugador. O sea, si estás en ese momento idóneo, en un buen nivel ascendente, y las cosas te están saliendo, o sea, pues vas a estar siempre ahí en la palestra, ¿verdad? Como le llamamos, pero es parte también de esa formación que uno como jugador yo creo que tiene que ir aprendiendo y seguir teniendo siempre los pies en la tierra indistintamente de cuál sea ese momento en el que estás pasando, porque uno al final viene siendo un ser humano también, no es una máquina. La misma afición, yo lo que tal vez voy es, a veces la prensa no sabe canalizar Claro. y enseñarle al aficionado que uno es un ser humano y que uno perfectamente, como toda persona, porque uno se prepara durante la semana para llegar el domingo y hacer las cosas bien. Sin embargo, puede hacer que ese domingo no te salga y no significa de que de que hayas entrenado para hacer las cosas mal, ¿verdad? Yo creo que a veces es esa comunicación tal vez errónea que se da y que a veces no se consiente en el sentido de que el jugador también es un ser humano y que perfectamente pues, se puede equivocar en algún momento de su carrera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y es que, pues la prensa, ¿de qué vive la prensa? Ahora vive de criticar al jugador, vive de la crítica a los propios árbitros, buscan el amarillismo, no como antes que éramos casi libres y podíamos ejercer nuestro trabajo tranquilamente sin poder tener tanto problemas de ese tipo de cosas. Ahorita los programas de televisión, tú lo ves en ESPN, ves en Fox Sports, y se están peleando entre ellos mismos y que esto y por acá y que por allá, y están criticando lo que ellos hacían antes realmente, porque muchos de ellos son jugadores de fútbol. Exactamente, y a veces tal vez lo más irónico de esto es que a veces, si vos ves la crítica, a veces se va más por la parte externa al fútbol, que si fueron de fiesta, que si los vieron en otra cosa, que si su carro, que si, no sé, que a veces hasta por lo mismo futbolístico, ¿verdad? Y entonces, Claro. ese análisis como que ha variado mucho y a veces
para ellos, como usted bien lo mencionaba, Hugo, es más fácil vender eso amarillo de algo negativo de un jugador que verdaderamente hacer el análisis del funcionamiento del jugador dentro de la cancha, ¿verdad? O Claro. en qué nivel está ese jugador por X, porque viene saliendo una lesión o qué sé yo, ¿verdad? Por supuesto, es que ya gusta mucho lo que es la farándula, todo lo que conlleva atrás. Dentro de la cancha te van a criticar o van a alabarte algo bueno que hagas, pero tal parece que el tipo de carro que manejas, que si ahora que tu mujer es una modelo de no sé qué, y que si esto, ya se volvió todo esto como una prostitución periodística, ¿no? Donde no lleva nada bueno, porque a nosotros los que nos interesa es un partido de fútbol, un buen partido de fútbol, y conocer más allá a fondo de los futbolistas, qué hacen, cómo se preparan, cómo hacen sus entrenamientos, porque no dejamos de ser seres humanos, como bien nos dijiste. Nosotros nos preparamos para jugar el fin de semana, pero también el equipo contrario también se está preparando para hacer las mismas cosas. Entonces, son cosas que hay que decir a la gente que pues, no confundir realmente a la gente. Mi querido Austin, el equipo liguista, el equipo de la Alajuelense, uno de los grandes equipos de allá de San José, está también Herediano, que bien me decías, el Saprissa también, que fue, Jorge Vergara fue parte importante de ese equipo hace algunos años atrás, donde como que medio evolucionó algo por allá, como que cambiaron algunas cosas también. A la Alajuela, ¿cuántos campeonatos en Alajuelense, mi querido amigo? Ok, con Alajuela yo tuve 4 campeonatos a nivel nacional. Tuve uno de esos, digamos, hasta el momento, hasta la fecha, hasta el día de hoy. En el 91, precisamente el primer año prácticamente, el 89-91, primer año que yo jugaba con ese equipo, y ahí fue donde prácticamente me di a conocer, pues hasta la fecha de hoy es el único campeonato que Alajuela ha ganado o ha quedado como campeón en su archirrival, que es en la cancha del Saprissa. Tuvo un gol anotado por mi persona. De ahí obtuvimos, bueno, obtuve 4 campeonatos a nivel nacional, 2 campeonatos de CONCACAF, que antes se le llamaba, que era el CONCACAF, el torneo. Prácticamente esos 2 fueron. Un campeonato en segunda división también en Alemania, que yo estuve jugando allá del 93 al 95, llegué a segunda y logré un campeonato. Prácticamente ese ha sido mi trayectoria como campeón. Y obviamente, pues uno ese es el que cuenta, ¿verdad? Los subcampeones casi que uno no los toma en cuenta, No, pero bueno, fueron alrededor también de casi como 4 subcampeonatos más. no, hombre, qué gran trayectoria. Pero, mi querido amigo, uno a veces cuando quiere ser futbolista profesional, vivimos el momento, porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Lo veníamos mencionando, una lesión te puede parar por completo tu carrera y hasta allá llegaste. Y no puedes, como que no puedes dar, ahora como decimos aquí en México, vuelo a la hilacha, ¿no? Como decir, voy a proyectarme para querer ir a jugar a Europa o querer ir a jugar, no sé, a Argentina, Brasil. Yo he hablado con muchos compatriotas tuyos y muchos tiran por venir a México a jugar porque le llaman una liga muy buena, muy interesante. Pero te vuelvo a repetir, volvemos al tema, ¿no? Te estás iniciando y como que todavía no aterrizas tus pensamientos, sino que no sabes hacia dónde quieres ir. Llega el momento de viajar a Alemania con el Fribourg, si no mal recuerdo. Hiciste allá un año, 2 años, creo, fueron un contrato de 2 años. ¿Cómo llegar a un fútbol, y lo digo con todo respeto para el fútbol costarricense, llega ya a un fútbol un poco más avanzado, aunque sea segunda división, pero es avanzado, es Europa, te estás compitiendo ahora sí con grandes futbolistas, con gente que quiere trascender y poder estar también en un equipo de primera categoría allá en Europa? Pero el idioma es completamente diferente, mi querido amigo. Allá ahora sí que, olvídate de la comida, el idioma. ¿Cómo batallaste con el idioma, mi querido Austin? Vieras que fue muy interesante, porque cuando yo me salió esta oportunidad para ir allá, yo apenas tenía, si acaso, 22 años, por ahí andaba, ¿verdad? Estabas chavo. Y era mi primera oportunidad en el extranjero.
como usted ya lo mencionaba, Hugo, pues aquí en Costa Rica el fútbol todavía no era tan, digamos que sí era profesional, pero no, la visión de los dirigentes no era esa de a cada rato estar sacando jugadores y estarlo preparando a uno para ir al extranjero, ¿verdad? Claro. Y a mí se me dio la oportunidad de irme para allá en el 93. Prácticamente solo hablaba el español, no hablaba ni medio un poquito el inglés, pero muy poco. Y bueno, cuando llegué allá, el equipo, pues me puso una profesora 2 horas a la semana, o sea, 2 días, me daban 1 hora de clases un día y 1 hora de clases otro día, pero era para lo básico, nada más como para preguntar cuánto cuesta esto, cómo se llama tal cosa, mi nombre es tal otra, ¿verdad? En alemán. Y así estuve por 3 meses para los entrenamientos, o sea, lo que hacía yo era porque obviamente no le entendía al entrenador mucho, no le entendía Había un compañero que más o menos, un croata de hecho, hablaba un poquito, algunas palabras en español, y era con el que ahí más o menos me guiaba, pero lo que hacía era colocarme de último en la fila, ¿verdad? Ver qué hacían los compañeros antes y después yo repetía lo que ellos hacían y así poquito a poco pues fui aprendiendo el idioma, fui acostumbrándome, obviamente al estar uno en el extranjero y el solo estar escuchando ese idioma, el oído Va acostumbrando. se acostumbra mucho más rápido y bueno, yo ya los más sumado lo que la profesora me había enseñado ahí entre lo que cabía, pues yo ya a los 4 meses, 5 meses, decía oraciones, no gramaticalmente bien, pero ya me hacía entender, ¿verdad? Por lo menos, y ya entendía un poquito también lo que algunos compañeros hablándome despacio, pues me decían, pero sí fue un poquito difícil, aparte del clima, o sea, yo me fui en enero del Uf, 93, entonces aquí estábamos en pleno verano en Costa Rica, imagínate allá el frío que hacía, ¿verdad? no, incluso hasta nevadas, ¿no? Hay hasta nevadas. ¿Cómo fue tu vida allá en Alemania, mi querido Austi? De salidas de los entrenamientos, ¿había algún compañero que te hacía compañía o te dejaron, ahora sí que los mismos compañeros de club te dejaron allá abandonado en tu departamento, en tu hotel y tú decías, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿O qué hacer? ¿Qué hacías, mi querido Austin? Vieras que yo gracias a Dios tuve suerte en ese aspecto porque en el lugar de apartamentos donde estábamos éramos como 3, 4 jugadores que vivíamos ahí. Entonces llegué a un grupo muy ameno realmente. La ciudad también como tal era una ciudad muy parecida acá a Costa Rica en el sentido que Freiburg es una ciudad de las más altas en Alemania, entonces había mucho bosque, no igual a acá, la vegetación, pero sí era un lugar, digamos, con montañas, o sea, la gente de la ciudad era muy amena, muy agradable, y realmente tuve muy buena acogida en ese aspecto, o sea, la gente de la ciudad estaba muy identificada con el equipo, entonces uno como jugador te saludaban en todo lado, algo muy parecido acá en Costa Rica, ¿por qué? Porque era el boom del equipo que estaba en los primeros lugares en segunda, la ilusión de llegar a la primera división, o sea, las cosas estaban saliendo bien y vieras que era una comunidad muy compenetrada con el equipo y pues a uno como jugador lo hacían sentir de maravillas. Tuve la suerte de que patrocinadores del equipo eran unos italianos que tenían un restaurante y bueno, hablaban un poquito ahí el español, entonces todo este tipo de cercanía me ayudó a realmente estar muy bien acomodado allá y a que mi aclimatación fuera pues bastante buena, ¿verdad? Mucho más rápida, ¿no? Por supuesto, porque todo este tipo de cosas a veces la gente tal vez desconoce y creen que cuando uno se va a otro país es lo mismo que acá, ¿verdad? Pero hay Claro. muchas cosas que influyen, los compañeros, la comida, lo que es la alimentación, el hecho si te sentís bien en la ciudad, o sea, si son ciudades muy acogedoras o no. A veces ciudades muy grandes, es muy frío el ambiente y uno tal vez no está acostumbrado a eso. Y todo eso de cierta manera te puede llegar a afectar en tu rendimiento mental, digámoslo así, y eso influye pues obviamente en el rendimiento futbolístico de uno. O sea, a veces la gente cuesta entender o les cuesta entender que a veces todo esto influye para que uno se acomode bien o mal en alguna ciudad o en algún lugar o en algún equipo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Austin, nuestra área de aquí de CONCACAF
es muy difícil. En aquellas épocas era muy difícil salir realmente. Son contados los jugadores que podían salir. En el caso de México, pues estaba Hugo Sánchez, de repente por allá llegó Luis Flores, Negrete, estamos hablando de a principios de los 90, ¿no? Obviamente Costa Rica estaba, creo que había salido Luis Gabelo Conejo cuando hicieron un Luis buen, Gabelo con eso, claro, Callazo en Alemania también. exacto, hicieron un buen torneo en Italia 90 y empieza el boom de la salida de los italianos, perdón, de los costarricenses para Europa. Y no solo para Europa, también para Sudamérica y también algunos que vinieron a México. Estando ya en Alemania, ¿por qué decides regresar otra vez a la Alajuelense, mi querido Austin, cuando estabas allá, estabas ya listo, estabas tocando las puertas del cielo, mi querido Austin? Sí, ahí se dio una situación muy particular. Como yo te mencioné antes, el equipo, yo me fui solo por 6 meses de contrato allá. Cuando campeonizamos en segunda, se me extendió el contrato a la Bundesliga, la primera Bundesliga, como le llaman ellos allá. Entonces obtuve un contrato de un año más para allá. Que eran 2 torneos, digámoslo así, ¿verdad? Claro. La gente italiana esta era un patrocinador, era un restaurante que patrocinaba al equipo, entonces el equipo cuando tenía algún tipo de actividad, y lo iban y lo hacían en este restaurante porque quedaba en el puro centro de la ciudad. A mí me dieron ese restaurante para ir a almorzar, para ir a cenar, o sea, cuando yo quisiera, carta abierta prácticamente. Entonces, el segundo año me afectó un poco porque comencé a comer mucha pasta, mucha comida que me aumentó el peso un poco y esto me volvió un poquito lento, digamos, lo que fue para el segundo año, el primer año, cuando subimos a la primera, pues obviamente iba un poquito pasadito de peso, como decimos, ¿verdad? Y no tuve tanta oportunidad de jugar. Yo aquí en la selección nacional había tenido un entrenador, don Gilson Núñez, que él había dirigido a la selección nacional y él estaba entrenando al Valencia de España. Estaban necesitando un lateral izquierdo porque se les había lesionado y prácticamente iba a perder toda la temporada. Gilson se dio cuenta que yo estaba en Alemania y me preguntó, Austin, se comunicó conmigo, Austin, mira, estamos necesitando un lateral izquierdo aquí en Valencia, si querés venir a hacer una prueba, no hay problema, yo te la consigo, venite, y a mí me interesaría, pues yo ya te conozco. Yo me fui a hacer esa prueba, ellos iban a nacionalizar, ahí estaba Penef, no sé si te acuerdas de él, un Claro. delantero que tenían, lo iban a nacionalizar. Entonces, si a él los nacionalizaban, me hacían el contrato a mí, porque estaban urgidos ellos de un lateral izquierdo. Pues resulta que cuando ofrece la prueba, me dijeron que sí, todo se llevó verbalmente, de que sí me iban a contratar. A mí me inscribieron en Alemania, después del primer semestre, me inscribieron, y ¿cómo se llama? Se suponía que me iban a contratar el Valencia. Algo pasó como en 2 o 3 días y no pudieron nacionalizar a Pérez. Entonces me quedé en el limbo, yo me quedé sin contrato en Alemania y me quedé sin contrato con el Valencia. Aún así, me regresé a Alemania, el equipo de Freiburg me dijo que me devolviera. Ellos se hicieron cargo de mi contrato todavía hasta finalizar los últimos como 3 meses de mi contrato, buscando alguna oportunidad para quedarme, para mantenerme allá. En ese periodo me salió para ir a un equipo de segunda que yo había enfrentado, el Hansa Rostock, pero eso quedaba en la recién caída Alemania y obviamente pues les hice la pregunta a algunos compañeros que qué tal sería que yo, una persona pues, de color, me fuera para esa zona, ¿verdad? Y todavía estaba muy reciente, o sea, lo que era la caída y obviamente pues tomé la decisión como no me salió nada más, de venirme para acá, para Costa Rica, y ahí fue cuando llegué la primera vez a Heredia, que fue el equipo que me brindó la oportunidad para venirme de nuevo, para regresarme, y pues por eso tomé la decisión de regresarme para acá. Yo, no es como ahora que uno se manejaba con un representante, y ese representante movía, ¿verdad? Pues ahí la persona que a mí me había llevado allá a Alemania era un alemán que él sí trabajaba con la Federación de Alemania, había trabajado en Costa Rica con las elecciones, entonces tenía esos contactos, pero no me salió, digamos, para continuar allá y me tuve que regresar al Herediano, digamos, la primera temporada. Te imaginas, pues yo llegué en el 95 acá, a Costa Rica, y el 95 jugué un año con Heredia y otra vez volví en el 96 con Alajuela. Del 93 que yo me fui
hasta el 96, la liga no volvió a ser campeona hasta que regresé. No porque yo regresara, no quiero decir eso, pero la historia es lo que dice, ¿verdad? La historia dice que, porque el campeonato del 91, el campeonato del 92, o sea, después de casi como 10 años que tenía la Juela de no serlo, volvimos a ser campeones con esa generación. De ahí yo me fui en el 93, como te lo mencionaba, y no volvió a ser campeón en la liga hasta el 96, que volvió a regresar a la institución nuevamente, ¿verdad? Tu siguiente salida al extranjero, hablando otra vez de como jugador refuerzo, como extranjero refuerzo, fue en Guatemala, si no mal recuerdo. Fue Fue en la antigua. correcto, correcto. ¿Cómo te fue allá, mi querido amigo? Obviamente ya dejaste lo que fue la Bundesliga, te probaste en un equipo importante de España como es el Club Valencia, es importantísimo ese club, o sea, que los grandes visores, si se le puede llamar, del fútbol, habían dado un visto bueno de que tú puedes jugar, ¿no? Pero desafortunadamente por las cosas que me comentas, tuviste que regresar, pero ahora sí que vas a Guatemala. Vas a Guatemala y con todo respeto, porque yo tengo grandes amigos en Guatemala, pero el fútbol guatemalteco al fútbol tico, pues preferiría seguir en Costa Rica. Y lo digo con todo respeto para la gente de allá, que ellos mismos hablan de su fútbol y te dicen, estamos atrasadísimos años luz. Creo que es uno de los equipos, de los países que más atrasados están en el área de Centroamérica, mi querido Austin. Sí, ahí fue un tema también un poco circunstancial en este aspecto. Yo ahí estaba con Alajuela antes de irme para allá. Resulta que por un malentendido entre la junta directiva y un comentario que yo hice a nivel de prensa, se malinterpretó y la liga no me hizo, ese año en el 99, no me hizo contrato y me salió la oportunidad de irme para Guatemala en el sentido de que pues la oferta económica fue muy buena. Ese equipo Antigua recién había subido ese año a primera división y querían conformar un equipo que se mantuviera, ¿verdad? Porque tenía muchos años de no estar en primera. Y bueno, tocaron mi puerta, me llamaron, me hicieron una muy buena oferta económica y obviamente pues yo no la quise desaprovechar porque dije, hey, si me va bien, que me paguen los primeros 6 meses, iba a ganar lo que me iba a ganar en todo el año aquí con Alajuela si continuaba. Y bueno, era una oportunidad también para ir a ver qué presentaba ese fútbol. De ahí me fui en el 99, estuve solo un año allá porque entraron en problemas económicos del equipo de allá. Y bueno, y otra vez me volvió a salir la oportunidad con Heredia y a partir de ahí del 2000 hasta el 2006 prácticamente que me retiré, me mantuve con el Herediano, pero en Guatemala fue una oportunidad que se me dio como te lo mencionaba, prácticamente aquí ya se estaba cerrando lo que eran las contrataciones a nivel nacional y si uno ya después de haber estado con Alajuela, digamos, si no estás en Saprissa, si no estás en Cartago o en Heredia, que son los equipos más grandes acá del país, pues económicamente no es tan rentable, ¿verdad? Y al llegarte una oferta del extranjero donde hey, prácticamente en la mitad de tiempo me iba a ganar lo que me iba a ganar en todo el año, pues fue tentadora y tomé la opción de irme para allá y bueno, ahí se dio la oportunidad, ¿verdad? En el 96 se inicia la Liga Profesional de Estados Unidos, la famosa Major League Soccer, la MLS. ¿Hubo algún acercamiento de la liga contigo para llevarte a esa naciente liga de fútbol? En esa época, por lo menos que yo me diera cuenta, varias veces, digamos, me hizo un comentario algún representante, digamos, de ahí de la Major League, pero yo estaba muy bien arraigado con Alajuela, te repetía, del 96 prácticamente hasta el 98, fueron 2 años donde Alajuela quedó campeón a nivel nacional y yo estaba muy bien ahí, y obviamente pues la oportunidad, y aparte que tenía un contrato largo, la oportunidad de irme era muy escasa, porque Alajuela no me iba a dejar ir, pero después de eso, o sea, la verdad nunca más se me presentó la oportunidad, este,
donde sí, en cierto momento, estando en ¿cómo se llama? Después de cuando yo regresaba de Guatemala, pasé directamente a la selección nacional en el 2000. Ahí sí se me abrió una oportunidad para irme. Bueno, ya Hernán tenía todos los contactos allá en México, teníamos buena representación en León, y León en esa época estaba, creo que en segunda división, era en lo que estaba, y se me dio una oportunidad para tal vez irme ahí, que Hernán me consiguió. Sin embargo, tuve la, la, ¿cómo decirlo? No la mala suerte, sino que recién yo había firmado contrato con el Herediano, y en Heredia no me quisieron dejar ir para aprovechar esta oportunidad ya de León en segunda división, y bueno, ahí me tuve que quedar, pues no se me dio esa oportunidad, ¿verdad? Y es que el Pelícano es toda una institución, tanto con el Club León como en el Club Pachuca aquí en México. Y también estuvo en el Necaxa, o sea, realmente él hizo historia aquí en México, mucha gente lo recuerda, lo platicaba yo con él el año pasado que estuvimos platicando allá en San José. Él realmente es una historia, es una leyenda aquí en el fútbol mexicano, el gran Hernán Medford. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que Hernán, después del Mundial del 90, y que fue a Italia y que fue a Yugoslavia y luego a Italia, pues hizo, creo que su carrera en México de muy buena forma en los clubes que él pasó. La gente en México lo respeta, lo quieren mucho también, este, por lo que hizo en cada una de esas instituciones. Y en ese momento él recién venía llegando de allá, entonces tenía todavía todos esos contactos de mucho renombre, y él estaba tratando de abrir la oportunidad pues, a algunos jugadores de acá de Costa Rica, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues, tuvimos un acercamiento con la gente de León, pero al final no se dieron las cosas, ¿verdad? No, Igual que Jafet en Morelia, que hizo una gran carrera también en Puebla, que Jafet estuvo, ¿verdad? sí, sí, Jafet estuvo en Morelia, estuvo en el Atlas, estuvo en Puebla. Afortunadamente regresó a Costa Rica, si no iba a querer ser director deportivo, presidente del club, jugador, preparador físico y portero a la vez, ¿no? No, no, pero Jafet aquí, bueno, en un club de sus amores, él siempre, bueno, yo lo tuve compañero cuando recién llegaba de México, ahí en Heredia. Él fue un jugador que por Heredia siempre lo dijo, siempre lo expresó, o sea, él lo dio todo, y ahora también a nivel gerencial, desde que Jafet asumió esa responsabilidad y ese compromiso con la institución, sacó a Heredia a decirlo así, del hueco en el que estaba. Era un equipo que, a pesar de haberse llamado o llamarse grande, pues andaba pasando muy malos momentos a nivel de campeonatos, o sea, no ganaba ni una. Tenía 18 años prácticamente de no ostentar un título, después del 93, de hecho fue el último título que había tenido Heredia. Y bueno, y con la llegada de Jafet a esa institución, fue un giro de casi 100 grados, por decirlo así, y lo mismo que en su momento, digamos, Vergara cuando entró al Saprissa, o sea, hizo un gran cambio en esa institución, ¿verdad? Claro, el fútbol costarricense está creciendo a pasos agigantados, mi querido Austin. Me consta ver el Estadio Nacional allí en el centro de San José, un estadio muy bonito, muy hermoso, realmente compite con los grandes estadios a nivel mundial. Eh, Me presentaron el proyecto que tiene el Club Herediano con esa gran estructura que quieren hacer sobre su estadio. Ahora sí que ponerlo como de primer mundo. Alajuelense no se quedó atrás, dijo, ahí voy yo también. O sea, que estamos viendo que en Costa Rica se están empezando a comprometer, se está empezando ahora sí que a meterse más de lleno en el mundo del fútbol. Y eso es bueno, eso es benéfico para todos, incluso hasta para la propia CONCACAF, porque realmente hemos estado viendo a veces estadios que se están cayendo y allí se juegan los partidos de fútbol. Austin. Sí, sí, definitivamente el fútbol, no es solamente ver 11, 22 jugadores dentro de la cancha, o sea, conlleva muchas otras cosas más, y aquí en Costa Rica, digamos, en los últimos años, pues yo creo que gracias a Dios después, y esto yo creo que lo ha dado la experiencia de asistir ya a varios mundiales, en donde la dirigencia ha podido ir, ver
la cultura futbolística en otros países, ver el nivel de las instalaciones en otros países, o sea, y yo creo que lo bueno que se ha sacado de eso es que las mismas juntas directivas han visto la necesidad de que no es solamente tener un estadio con una cancha de fútbol donde ahí mismo entrena, ahí mismo se juega, ahí mismo practican sus divisiones menores, sino que es necesario tener complejos deportivos que reúnan con 4, 5, 6 canchas para toda la infraestructura que genera un equipo de fútbol y de ahí que se vaya profesionalizando cada vez más, ¿verdad? Y que no es solamente tener campos de entrenamiento, es darle al joven, digamos, su lugar de estudio ahí mismo, alternativa, su lugar de estudio ahí mismo, que terminen de jugar, inmediatamente vayan al colegio a seguir estudiando, a prepararse académicamente, en donde no se tenga que trasladar de varias horas para llegar a su casa, donde la misma alimentación los equipos la puedan tener más controlada y de ahí que la forma física del jugador ya desde, no solamente a nivel de primera división, sino que a nivel de juveniles ya se esté controlando, entonces vas a llegar en algún momento a tener jugadores más completos, por decirlo así, tanto mental, físicamente y muy bien preparados, ¿verdad? Yo creo que en esto, por lo menos ahora, Alajuela es el equipo que acá en Costa Rica, con el CAR, que ellos construyeron, pues es el equipo que tiene esa iniciativa o ese adelanto, ¿verdad? Con los demás equipos, pero eso obliga a que Saprissa, a que Heredia, a que el mismo Cartaginés, a que los otros equipos también tengan que irse proyectando hacia eso, ¿verdad? Y al final, pues, quien se va a ver el mejor beneficiado, creo yo, que va a ser la selección del país, porque va a tener mejores jugadores, más competencia, y esto, pues, debería elevar el nivel a nivel nacional y a nivel internacional, como usted bien lo menciona, con buenos estadios donde los partidos de CONCACAF, pues se pueda ver un fútbol, ¿verdad? Claro, por supuesto, y no podemos dejar a un lado también lo que es la selección tica, donde ya su complejo de entrenamientos es bastante bueno. Hoy ya hay muchas canchas para que entrenen tanto la selección femenil como entrenen los juveniles en sus respectivos campos de entrenamiento, cosa que antes no tenían ustedes, mi querido Austin. Ustedes entrenaban, creo, en el estadio, si no mal recuerdo. En el Estadio Nacional, ahí mismo. Correcto, ahora ya existe ya un complejo donde las selecciones costarricenses ya están haciendo sus preparativos para todas las competencias internacionales que se avecinan. O sea, realmente el fútbol tico está avanzando como avanzó en su momento Estados Unidos, y eso es benéfico, eso es muy importante para la región, porque pues ya se está viendo de que la zona se están empezando a mover ya grandes países para consolidar su fútbol, ¿no? Para que no siga viendo, como se le llama al equipo mexicano, como el gigante de la CONCACAF. Y eso lo hemos hablado y yo lo digo ampliamente, ahora sí que sin temor a alguno, ni que se vaya a ofender ningún compatriota mío mexicano, pero realmente de las selecciones que han hecho mejores participaciones en mundiales, definitivamente es la costarricense, que lamentablemente la costarricense no ha sido constante cada 4 años, esa ya es otra historia, ¿no? Pero realmente en las competencias que ha habido, no olvidemos en el 90 en Italia, donde hicieron una tremenda justa, después hicieron otra igual, no recuerdo si fue en Rusia o fue en Sudáfrica, no recuerdo muy bien, pero realmente han puesto el nombre de la CONCACAF muy en alto, mi querido Austin. Y hablando de la selección tica, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó con la selección costarricense, mi querido Austin? Bueno, obviamente el sueño de todo jugador que pues tiene la oportunidad de ir a la selección nacional es pues asistir a un mundial, ¿verdad? Obviamente creo que fue lo único que me faltó en mi carrera deportiva. Prácticamente, sobre todo la oportunidad más clara fue para el de Japón-Corea en el 2002, donde prácticamente había estado en toda la eliminatoria y faltando un mes antes para ir a ese mundial, pues fui sacado del grupo por parte del entrenador, en ese caso, o en ese entonces era Alexander Guimaraes, y fue algo pues que me dolió mucho, ya que
después de la selección de Italia 90, o de ese grupo, a partir del 91 hasta el 2002, por decirlo así, pues prácticamente estuve en todas las selecciones, en todas las convocatorias, participando, ¿verdad? Entonces, creo que fue lo único que me faltó alcanzar, el poder tener dentro de mi currículum el haber participado pues, en un mundial mayor, ¿verdad? ¿Pediste alguna explicación al respecto, mi querido Austin? No, vieras que Hugo, yo siempre fui un jugador muy respetuoso de las decisiones de los técnicos. Muchas veces fui titular, muchas veces no fui titular en los equipos o en las mismas selecciones donde jugaba. Siempre respeté, digamos, la designación del entrenador. Este, y yo creo que por eso casi siempre los equipos donde iba, pues era el capitán del equipo, porque ese respeto, ese honor dentro de la cancha me lo fui ganando a costa de trabajo, ¿verdad? Y bueno, el tiempo se encargó de sacar a relucir las cosas del por qué no fue, hasta donde sé, la persona que llevaron en mi lugar, como suplente también, porque no fue ni como titular, pues fue un familiar del entrenador ¿verdad? Era un cuñado de él, y bueno, fue un jugador que prácticamente nunca había estado en una selección mayor, y bueno, fue la única oportunidad. Fue un mes que estuvo y asistió al Mundial, y bueno, el destino quiso que así fuese para mi carrera, y lo acepté. Producto de eso, de no haber ido a ese Mundial, pues en esa época nació, como yo lo decía acá en varios medios, lo dije en su momento, mi mundial, que fue de mi hija menor. Entonces, fue un premio que al final Dios me dio también. Y bueno, así pasaron las cosas desde ese punto de vista, ¿verdad? 2006, año de tu retiro. Es un año de que fuiste poco a poco convenciéndote de que era momento de hacerte un lado ya del fútbol. Y digo convencerte porque realmente nosotros como futbolistas a veces pensamos de que el fútbol seguirá siendo eterno, pensamos de que con la experiencia que los años nos dio, tenemos mejor trato a la pelota que ver a un chamaco, a un chavo jugando que parece Speedy González o el Correcaminos de brum, bum, 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 cosa que ya no podemos hacer, eso no lo podemos evitar, pero el trato a la pelota, ahí está. Entonces nosotros pensamos de que un año más, 6 meses más, un año, pero desafortunadamente no es así. Estamos errados en nuestros pensamientos, mi querido Austin, y tenemos que mentalizarnos para podernos decir hasta acá, ya no más porque ya el cuerpo ya no da, ya no rinde, incluso levantarse temprano para irse a entrenar te cuesta, a veces concentraciones, viajes, a veces cosas que los mismos aficionados piensan que es bonito, es divertido, pero llega a fastidiar, llega a cansar estar cada 15 días en un aeropuerto, cada 15 días estar fuera de la familia, estar solo, a pesar de que es nuestro trabajo y lo hacíamos con mucho amor, con mucho cariño, pero llega un momento que dices, ya estuvo, ya es momento de decir adiós. Y me imagino que se te vinieron momentos de tus inicios, de cómo empezaste, de cómo fue tu llegada a Alemania, cuando pisaste Valencia, cuando llegaste a Guatemala, esos momentos que hubo de incertidumbre que podrías haber llegado al Club León aquí en México. Se te habrán venido un montón de cosas que ya estuvo, hasta allí llegó todo. Es momento de empacarlos en nuestra maleta de recuerdos, ponerles ya un candado, porque pues ahí van a estar siempre esos recuerdos. ¿Se te fue complicado, mi querido Austin? Vieras que, Hugo, ahí sí, yo sabía que en cierto momento eso iba a tener que suceder, ¿verdad? Sin embargo, yo como te lo mencionaba, digamos, yo fui un jugador un poco diferente en el aspecto de que yo sabía que el fútbol a mí en algún momento se me iba a acabar. Por eso me preparé también académicamente, porque yo sabía que después del fútbol, ya por muchas experiencias aquí de jugadores que uno había visto, este,
quería tener una profesión después. Yo en esa época, digamos, cercano al 2004, 2005, por ahí, 2004, recién yo terminé de graduarme en el 2003, en mi carrera, y ya para el 2004 yo estaba trabajando medio tiempo como para ir conociendo lo que era ese otro paso, porque la gente a veces no entiende que, o para uno es muy difícil como futbolista, esa transición de terminar un momento dado y pasar a una empresa donde las cosas se miden de una forma diferente totalmente. Entonces, había comenzado a tener un trabajo medio tiempo para ir pues acostumbrándome a ver qué era eso, a ver qué era lo que me iba a enfrentar una vez que yo tomara la decisión de finalizar en mi carrera. Yo me retiré a los 35 años, Hugo, y yo dentro de mi pensar, yo dije, yo quiero yo retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire a mí, y que en mi retira tal vez quedara el hecho de esa posibilidad, que de hecho así fue, de que yo si quería podía jugar un año más o 2 años más en algún club más pequeño, pero como vos decías, tal vez sufriendo todavía más esas levantadas en las mañanas. Yo estaba en un club grande como lo era el Herediano, y yo quise tener la sensación de por lo menos que en mi mente quedara el orgullo de decir, bueno, fue que yo tomé la decisión de retirarme y no fue que el fútbol ya por necio, como le decimos aquí a nosotros, te saca, ¿verdad? Porque entonces todo lo que había logrado, por lo menos en mi carrera, se iba a ver tal vez manchada o empañada, ya no rindiendo igual en un club chico, ya sufriendo más en un club chico de una manera, digamos, diferente desde ese punto de vista. La gente, la afición todavía, yo al año me decía, Austin, ¿por qué te retiraste? Vos podías seguir jugando más. Yo me retiré en un partido de fútbol, en el último partido de esa temporada. No quise que hacer un partido de despedida después, sino que quise retirarme como quien dice, de buena forma, sabiendo de que cumplí en mi carrera como futbolista y profesional, pero quería verlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, vieras que la decisión a mí no me costó tanto desde ese punto de vista, porque dentro de mi sensación final me quedó ese pensar de que podía seguir jugando. Sin embargo, fui yo el que tomé esa decisión. Actualmente, mi querido Austin, ¿a qué te dedicas? ¿Estás ligado al fútbol? ¿Dejaste por completo el fútbol? ¿Qué haces actualmente, mi querido Berry? Ok, actualmente tengo aquí una licencia así para dirigir, digamos, lo que son divisiones menores. La parte de enseñar, esa parte sí me gusta. La parte de dirigir en primera no me llamó mucho la atención por la inestabilidad acá en la dirigencia, digamos, del fútbol nacional. Aquí vos, esa parte no me gusta tanto de la inestabilidad en los procesos. Aquí no, por lo general en Costa Rica, a excepción de ahora Carevi, que tiene algo diferente, pero es también porque acompañado por el gerente deportivo de ahí, ¿verdad? Pero yo estudié administración de empresas, como te lo había mencionado, eh, y actualmente me dedico, aquí nosotros le llamamos Comité Cantonales de Deportes y Recreación. Esa es una institución del gobierno que en cada cantón o en cada comunidad o delegación, creo que le llaman ustedes, se encarga lo que es el deporte en ese cantón, a nivel de comunidad. Entonces yo ahí estoy a cargo de lo que es la parte administrativa, que fue lo que estudié, pero ahí yo tengo que ver no solamente fútbol, tengo que ver por voleibol, por baloncesto, por actividades recreativas, al deporte, pero más trabajando, digamos, a nivel de gobierno en una comunidad, ¿verdad? Ah, bueno. Un pueblo. Excelente, excelente. Pero, mi querido Austin, nosotros estamos chavos todavía, a pesar de que tenemos ya casi el quinto piso, pero existe la Liga de Yo, Veteranos. yo ya tengo el quinto piso. Ah, bueno, yo no, a mí me faltan todavía 2 años. Me faltan 2 años, pero existe la Liga de Veteranos. Eso es en todos lados, en todos lados. ¿Todavía tiras polilla por allá, mi querido amigo? ¿Sigues cobrando por lo menos algunos centavos para jugar fútbol? ¿O simple y sencillamente dijiste, no, 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 ya estuvo, ya, ya? No, no, por supuesto. Yo creo que a nosotros que nos encanta y que escogimos esta profesión, esta disciplina, yo creo que hasta el día que definitivamente no podamos
utilizar un par de tacos no lo vamos a hacer. Así nos movamos en 1 metro cuadrado nada más dentro de la cancha, pero lo vamos a seguir haciendo. No nos estés exhibiendo, no nos estés exhibiendo. Pero sí, sí, aquí, bueno, hay un grupo de jugadores en Alajuela, de veteranos, que de vez en cuando nos reunimos para hacer algún partidito. Hay un grupo también de veteranos en una comunidad acá en Escazú. Para cuando vengas, ahí me contactas y ahí nos vamos a echar la mejenguita. Obviamente, pues este grupo acá, que es más constante, de Escazú, si es un grupo de veteranos, ahí sí participamos en un torneo y todo, ¿verdad? Porque no se nos puede olvidar cómo tocar la chocobola, como decimos nosotros. Pero la idea es divertirnos, la idea es disfrutar de la posibilidad que tenemos todavía algunos aunque sea correr un poquito detrás de esa pelota y disfrutar de algunos muy buenos momentos, o sea, futbolísticamente hablando, ¿verdad? Por supuesto, podremos estar muy lentos, muy lentos. Cuando digo lentos, muy lentos, Muy lento. lentísimos, pero el toque de la pelota jamás se va a perder. Eso sí, Totalmente. tenemos ahora sí que pegamento en los zapatos y el que aprendió, aprendió. Ahí no podemos decirle nada al respecto a nadie, porque eso es así, mi querido Austin. Pero bueno, ya por último, mi querido Austin, necesito hacerte unas preguntas que regularmente siempre le hago a los invitados. De repente, abre los ojos una mañana y se te viene un momento especial del fútbol. ¿Cuál elegirías? Elegiría precisamente el de la final del 91 en el estadio Ricardo Saprissa. Para mí ese es un momento que marcó mi carrera a nivel nacional acá en Costa Rica. Y si vos preguntás hoy por hoy, tanto la gente del Saprissa, la gente de la Liga, hasta la gente de otros equipos, esa es la final y ese gol es el que recuerda a mucha gente. Mira nomás, pues allá está. La número dos, un entrenador que creyó en ti y sacó la mejor versión de señor Berry. El entrenador que tuvimos en la selección juvenil de Arabia Saudita, don Juan José Gámez, él ya murió hace unos años atrás, pero para mí fue el entrenador, perdón, que marcó mi carrera porque yo en esa selección, en un inicio, yo era contención y él tuvo la visión de colocarme como lateral izquierdo y así fue como hice yo mi carrera a nivel profesional. Y para mí fue un entrenador que me enseñó mucho, que me marcó mucho. Realmente los carrileros, como se le llaman actualmente, tienen creo que 8 pulmones porque van, vienen y realmente muy bueno. Realmente sin ustedes la parte defensiva y ofensiva no funcionaría tan bien, mi querido Austin. Hablando de los compañeros, a veces tenemos compañeros que vienen del extranjero, de algún otro país, como también tenemos compañeros que son locales, son nacionales, pero uno que realmente siempre estaba contigo en las buenas, en las malas, el que te decía, venga Austin, venga, vamos a darle, falta ya un poco, vamos a darle, el que impulsaba siempre adelante. Vieras que ahí tengo 3 compañeros. Uno de ellos fue, como vos decís, bueno, 2 de ellos son de manera internacional. Uno es Fernando Sosa, que fue un gran central uruguayo que jugó aquí con Alajuela. Él me enseñó mucho, me enseñó, ¿cómo se llama? La parte defensiva, la parte de cómo jugar, la parte de acuerpar a ese jugador joven que llegaba a la institución. Él me llevó a hacer una prueba al River Plate también, pero fue un jugador que definitivamente, o sea, marcó mucho la parte defensiva mía a mis inicios. Otro compañero fue Joseph Miso, aún hasta la fecha fuimos compañeros en Alajuela, en Heredia. Él si no mal recuerdo, él sigue viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Él sigue viviendo acá en Costa Rica, fue un extranjero que se quedó acá también, y mantenemos una muy linda amistad.
Cuando él llegó aquí al país, pues yo lo acuerpé mucho al ser internacional, y hasta el momento tenemos una linda amistad. Y al nivel nacional, otro compañero que siempre marcaba, como vos lo mencionaba, fue Luis Diego Arnáez. Siempre nos tocaba mucho, él es un jugador muy positivo, con mucho positivismo, y siempre nos llevamos muy bien. Esos tres jugadores marcaron mucho lo que fue mi carrera. Tu mejor estadio donde hayas jugado al fútbol. Hasta el momento en el Bayern Múnich. El Es estadio ya conocemos. impresionante, ¿no? Sí, 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 es un estadio, bueno, muchos otros no, pero digamos, el que me acuerdo así bien, bien ese, me acuerdo un partido que fuimos a hacer también en un estadio en Arabia Saudita con la selección, pero así que más me llegaba porque fue impresionante en mis primeros años, o sea que uno lo veía por televisión al Bayern cuando jugaba ahí, y ya unos años después el tener la oportunidad de jugar, pero el Bayern me acuerdo muy bien. Ya por último, mi querido Austin, los partidos México-Costa Rica, Costa Rica-México. Se involucra mucho la afición, se involucra mucho la prensa, sobre todo la prensa, donde como que es una guerra. Ahora sí, como es una guerra, pero deportivamente siempre hemos visto buenos juegos, realmente, partidos abiertos, donde dos equipos juegan al fútbol ofensivo. No les vamos a perdonar, mi querido Austin, que nos quitaron el invicto de la Azteca. Eso sí, te lo digo. Como se lo dije a Hernán allá en San José, no te la perdono, no te la perdono. Pero al final de cuentas, es lo bonito del fútbol, que se enfrentan y el fútbol hace que unos crean de que el equipo débil no puede y a la hora de la hora te pasa por encima, como sucedió en aquella vez. Pero ¿cómo viviste? ¿Cómo veías el fútbol entre estos dos equipos, mi querido Austin? No, siempre para nosotros acá en Costa Rica, el fútbol mexicano viene siendo muy importante, no solamente por los jugadores nuestros que han ido allá y que han crecido futbolísticamente, sino por el nivel competitivo. O sea, hay que reconocer que a nivel de Centroamérica, para mí la liga más competitiva que hay, incluyendo hasta de cierta forma más que la de Estados Unidos, es la mexicana. O sea, el nivel de cada uno de sus equipos es muy fuerte, es muy alto, y obviamente pues esto hace que también sus jugadores a nivel de selección nacional también así lo sean. O sea, yo creo que la rivalidad nuestra, como un clásico centroamericano, digámoslo así, es producto de eso mismo también. Nosotros, el siempre tratar de jugar con un equipo de mejores condiciones, pues siempre esto te va a motivar, y hay una realidad de campeonato nacional que eso no se puede ocultar, ¿verdad? O sea, el campeonato nuestro no es tan competitivo como el campeonato mexicano, y obviamente pues nosotros cuando llegamos a la selección tratamos de hacerlo de la mejor forma posible por varias cosas. Uno, por más, por menos, y dos, obviamente porque uno sabe que ahí se le puede abrir una oportunidad para ir a algún equipo de México en donde las condiciones van a ser mucho mejor que las que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, siempre yo creo que va a ser una rivalidad que usted cuando menos los espera. El equipo que quizás no es tan protagónico, pues va a querer hacer las cosas mejor cuando enfrenta a un rival de mayor peso. No, hombre, ahí lo dijiste es todo, mi querido Austin Berry. Y bueno, lamentablemente, mi querido Austin, todo lo que empieza tiene que acabar. Hablar de fútbol es hablar de nuestra pasión, de algo que vivimos, lo sentimos, sudamos, reímos, sufrimos y hasta a veces lloramos por el bendito fútbol. Y desgraciadamente tendríamos que tener días y muchas horas para poder hablar de muchas anécdotas y grandes cosas que el fútbol nos regaló. Pero agradecido contigo, mi querido Austin, que nos hayas permitido esta plática entre futbolistas. No es periodismo, porque no soy periodista. Una disculpa para todos los que nos ven, que a veces dicen que es que hubo, es que...
discúlpeme, no soy periodista, simple y sencillamente hablo con mis amigos, hablo con la gente que conocemos y vemos de que cómo fueron nuestros inicios, ¿no? Allí en la calle, allí en el pasto árabe, como decimos aquí en México, en el polvorín, ¿no? Realmente es importantísimo que la gente conozca a sus figuras, a sus leyendas, a sus ídolos, cómo fueron sus inicios. Y Austin, realmente gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, Hugo, un placer, un gusto de estar aquí en tu programa y obviamente lo lindo de tu programa, Hugo, es eso, es que la gente a veces se sienta más identificada y que vean que no es tan diferente la historia a veces de una persona que tal vez el aficionado o aquel chico joven que tiene un sueño, que quiere alcanzar, a veces no es tan distante y tan diferente que tal vez lo que uno vivió como jugador. O sea, no todo fue fácil para ese jugador que a veces solamente lo ve uno el día del partido y en una televisión, sino que muchas cosas son muy parecidas y pues algún detallito, algún mensaje que uno pueda generar para algún chico es importante, sobre todo en estos momentos, y obviamente pues para toda aquella persona que le apasiona el fútbol, así como nosotros, el acercarnos de esta forma es fundamental para que nos conozcan, para conocerlos más y que vean que nuestras vidas no son tan diferentes como a veces la televisión lo hace ver, ¿verdad? Desearles que en estos momentos de pandemia, que es a nivel mundial, pues estén bien, que nos cuidemos, que cuidemos a la gente cercana a nosotros y que bueno, que ya pronto todo esto va a pasar y volveremos a nuestras vidas, volveremos a los estadios como estamos acostumbrados y sobre todo a disfrutar del fútbol, que es nuestra pasión. Claro, por supuesto. Y yo quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la comunidad costarricense. Me trataron de maravilla allá en San José, a nuestros amigos de Hard Rock Café, que fueron los causantes de que pudiéramos realizar las entrevistas que estuvimos haciendo en ese bello país el año pasado. Y bueno, mi querido Austin Berry, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por estar nuevamente hoy con nosotros en un nuevo programa, en una primicia más para Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.